TV Perú Mundo. Muy bien, ya se encuentra en España el religioso Manuel Pajares, enfermo del ébola, y la monja de origen guineano, ambos infectados con el virus. Aterrizó en la base de Torrejón el Airbus A310 medicalizado que repatrió desde Liberia al religioso español Miguel Pajares, infectados por el virus del ébola, y a la monja de origen guineano y pasaporte español, Juliana Boy. Un equipo médico aguardó en la base militar para realizar la primera inspección de los dos evacuados, tras 6 horas de vuelo. El Airbus A310 del Grupo 45 del Ejército despegó sobre las 2:30 del aeropuerto de Monrovia, según informó el Ministerio de Defensa. El avión tenía previsto realizar una escala de 1 hora y media, pero hubo un retraso porque el misionero y la monja no se encontraban en el aeropuerto y hubo que buscarlos al Hospital San José de Monrovia. El avión medicalizado está preparado con todas las medidas médicas de seguridad para evitar contagios entre la tripulación y el personal médico que viajó al país africano. Los enfermos están siendo tratados por un grupo sanitario formados por un médico, 4 enfermeras y 4 auxiliares. Durante esta comparecencia, los expertos sanitarios también explicaron que en España no tienen ninguna información formal sobre el tratamiento experimental que están recibiendo los enfermos de ébola en Estados Unidos, por lo que el hermano Pajares y la monja Boy no lo recibirán por ahora. Autoridades en Liberia decretaron estado de emergencia por epidemia de ébola, al tiempo que informaron que algunos derechos civiles podrían ser suspendidos como consecuencia de la crisis. Los observadores aseguraron que la crisis en Liberia se ha profundizado debido a que muchas personas están optando por mantener a sus familiares enfermos en casa en vez de llevarlos a centros de aislamiento. La enfermedad, que ha matado al menos a 282 personas en Liberia, solo se contagia a través del contacto con los fluidos corporales de los pacientes que presenten síntomas del ébola. La ignorancia y la pobreza, así como las prácticas religiosas y culturales arraigadas, siguen exacerbando la propagación de la enfermedad. Muy bien, como vemos, pues hay una manera distinta de tratar la enfermedad en África. No hay recursos, sí, incluso tienen que dejar a las víctimas en la calle, los muertos, abandonados, porque no hay manera de qué hacer con ellos. Los Estados Unidos han trasladado a los doctores infectados que están recibiendo una terapia experimental y al parecer están respondiendo, y España ha tenido que repatriar a estos dos ciudadanos porque al parecer los gastos de la repatriación van a ser asumidos por las órdenes religiosas de cada uno de ellos. Está el sacerdote, que yo sepa, en un hospital de la ciudad de Madrid, totalmente aislado, y uno se pone a pensar lejos de cualquier contacto físico, nadie lo puede tocar porque lo puede contagiar, y no se sabe exactamente qué tratamiento se le va a dar a él. Entonces uno se pone a pensar, si eso sucede en Europa, en España, ¿qué puede estar pasando o cuál es el futuro que tienen los africanos? Pues es triste para quienes están, digamos, contagiados de la enfermedad, porque, en primer lugar, como bien dices, es una enfermedad para la que no hay cura. Entonces solo se puede tratar los síntomas suponiendo que haya con qué hacerlo. Pero en segundo lugar es una enfermedad que por lo menos hasta hace poco, ahora aparentemente la tasa ha bajado, provocaba la muerte en 9 de cada 10 personas que
adquirían el virus. Y entonces, cuando tienen esas dos circunstancias, no hay cura y mata a casi todos los que contraen la enfermedad, lo único que queda es aislarlos. Y claro, en el caso de Europa están aislados debidamente, de manera de que no puedan contagiar a quienes los atienden, pero quienes los atienden solo están tratando síntomas, no están intentando curar a la persona. En el caso del África, ni siquiera eso, en muchos casos simplemente se espera a que sobrevivan o mueran, una de dos, y solo cuando se ve el desenlace se sabe qué hacer con la persona. Pero el punto es, nuevamente, la ventaja de que esto no haya ocurrido en países como Liberia o Sierra Leona, cuando esos países estaban en guerra civil. El problema ahora es que esto está empezando a expandirse a Nigeria. Nigeria tiene dos problemas. Probablemente sea el país más populoso de todo el África, creo que con seguridad lo es, pero además sí es un país con una guerra interna. Y está demostrado que en países con guerras internas es mucho más difícil combatir estas enfermedades, porque, por ejemplo, en este caso no puedes aislar a la gente, que muchas veces huye de la violencia, y los refugiados se convierten en transmisores de enfermedades. Entonces, si esto empieza a crecer en Nigeria, la situación va a ser mucho más grave de cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Realmente increíble. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema. Rusia ha respondido duramente las sanciones de Occidente con restricciones que pondrían en peligro la recuperación de la Unión Europea. En tanto, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania señaló que los separatistas fallaron al atacar al avión malasio, ya que planeaban derribar un avión comercial ruso para justificar la invasión de ese país a Ucrania. En respuesta a las sanciones occidentales por su actuación en la crisis ucraniana, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev anunció que Moscú ha prohibido la importación de numerosos alimentos provenientes de Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega y la Unión Europea. La restricción, que regirá desde hoy hasta dentro de un año, incluyen productos como carne de res, de cerdo, frutas y verduras, pollo, pescado, queso, leche y otros productos lácteos. Además, Medvedev ha hablado de las futuras sanciones que aplicaría su país en respuesta a Occidente. En primer lugar, prohibiríamos el uso del espacio aéreo de nuestro país para los vuelos de tránsito de las líneas aéreas europeas y estadounidenses a las regiones de Asia Oriental, es decir, Asia-Pacífico. Según informó la agencia Reuters, la respuesta del Kremlin a las sanciones occidentales ha sido más severa de lo esperado, aislando a los consumidores rusos del comercio mundial a un nivel no visto desde la era soviética. Hecho que no ha sido tomado mal por muchos moscovitas, como este joven de 22 años, que dice que Rusia tiene muchos productos de calidad y no van a afectarse por la ausencia de alimentos extranjeros. El presidente del Banco Central Europeo ha advertido que la crisis en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente son una amenaza para la recuperación de la Unión Europea, aunque todavía es incierto el impacto que tendrá en su economía las sanciones aprobadas por Moscú. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, se reunió con las más altas autoridades ucranianas, incluidos el presidente Petro Poroshenko y el primer ministro Arseniy Yatsenyuk. En este encuentro, el líder de la Alianza del Atlántico expresó su apoyo a Kiev para que el país mantenga su soberanía e integridad territorial. Además, durante una reunión con el presidente del Parlamento, Oleksandr Turchinov, Fogh Rasmussen anunció que ha suspendido la cooperación con Rusia. En este contexto, el jefe de los separatistas prorrusos, Alexander Borodai, renunció a su puesto, asegurando que da paso a una nueva línea de trabajo, y recordando que él es un nativo moscovita y que la autodenominada República Popular de Donetsk debería estar dirigida por una persona que sea natural de la región del Donbass. Por otro lado, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Valentín Nalivaichenko, ha señalado que las agencias de inteligencia y aplicación de la ley nacional han determinado que el ataque contra el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue un error cometido por los prorrusos, ya que estos planeaban en realidad atacar un avión de pasajeros de la empresa rusa Aeroflot, que estaba en ruta de Moscú a Larnaca, en Chipre, y así provocar un casus belli, es decir, usar ese atentado como pretexto para que Rusia invada Ucrania. Muy bien, estaba, por ejemplo, los datos de Rusia le compra anualmente a Europa, su principal socio comercial, 2.000 millones de euros en frutas y vegetales. Dinero, pues, que con esas sanciones van a ir a otras partes del mundo. ¿Qué solución puede haber realmente? Porque se va a notar. Sin embargo, yo creo que esto es un error de cálculo serio de Rusia, porque puestos a sancionar,
La Unión Europea y Estados Unidos, que están sancionando a Rusia, representan más del 40% de la economía mundial. Rusia probablemente ya no esté siquiera entre las 10 primeras economías del mundo. O sea, la capacidad de hacer daño al otro no es simétrica. Y además, en este caso, el afectado va a ser el consumidor ruso. Porque la producción local, producción importada de terceros países, fuera de la misma calidad y viniera al mismo precio que la producción de Europa o de Estados Unidos, ya habrían importado los productos de esos otros países o ya habrían producido esos bienes localmente. Entonces, lo más probable es que como consecuencia de esto, o sea alimentos de menor calidad o sean alimentos más caros los que tengan que comprar los ciudadanos rusos. Que no quieran comprar. Entonces, digamos que esto va a perjudicar a los consumidores rusos. En ese sentido, creo que acá el gobierno ruso está haciendo un error de cálculo, cometiendo un error de cálculo, porque a la larga las sanciones le van a afectar más a él que a la Unión Europea o a Estados Unidos, y eso tarde o temprano le va a pasar factura políticamente hablando. Y todo, bueno, eso ha sido pues consecuencia pues de lo que está sucediendo en Ucrania. Esa versión pues de que se equivocaron de avión, yo no sé, creer en época pues que... A ver, mi presunción en base a la evidencia que he visto es que los rebeldes derribaron el avión de Malaysian Airlines, 1, pero 2, todo parece indicar que lo confundieron con un avión militar. Porque la idea de que derribarían un avión de Aeroflot, la línea aérea rusa, para tratar de hacerle creer a Rusia que en realidad fue el gobierno ucraniano y de ese modo Rusia ataque a las fuerzas del gobierno ucraniano, parte del supuesto es de que los rusos no se iban a dar cuenta de quién fue el que realmente, digamos, derribó el avión. Investigaba un poquito y eso claro, o sea, era difícil pretender que los rusos iban a caer tan fácilmente en el engaño. Salvo que se quiere implicar que esto iba a ocurrir con consentimiento del gobierno ruso, pero habría que asumir que el gobierno ruso estaba a favor de que se derribara un avión civil de su propia línea aérea, cosa que también es difícil de creer. Muy bien, y hablando de Rusia, el ex agente de la CIA, Edward Snowden, consiguió la renovación de su asilo en Moscú por 3 años más. El ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden obtuvo la ampliación de su residencia en Rusia por 3 años más, según informó su abogado ruso Anatoly Kucherena. El Servicio Federal de Migraciones del país aprobó el pasado 1 de agosto la petición de asilo político presentada hace un mes a sugerencia del abogado de Snowden. Según Kucherena, su patrocinado podría solicitar la ciudadanía rusa en un futuro, siempre y cuando transcurran 5 años de vivir en el país. Por lo pronto, Snowden es libre de desplazarse por Rusia y hasta podría viajar al exterior por un periodo no mayor a 3 meses. De lo contrario, su permiso de residencia podría ser revocado. Él puede moverse libremente, ya no es secreto que él puede ir a tiendas, museos y teatros. Hay fotos de él haciendo estas actividades. Siempre piensa en su seguridad, por eso lleva una vida bastante modesta. Snowden tiene el respaldo económico de organizaciones no gubernamentales y no cuenta con protección estatal, pues este beneficio demanda muchos trámites burocráticos. Por ahora solo tiene la protección de una compañía de seguridad privada. Como se recuerda, el ex analista de la CIA es acusado por Estados Unidos del delito de alta traición por revelar detalles de espionaje. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en el programa. No se mueva ya que venimos con información de la región. Argentina ha pedido a la Corte de la Haya iniciar un proceso contra Estados Unidos por el caso de los fondos Wikileaks. También en la India, indignación ha causado imágenes que recrean la violación grupal de una joven al interior de un ómnibus.